bienvenidos todos y todas en esta tarde que compartimos agenda con varias organizaciones y por eso estamos así un poco, pero veo que estáis interesados en lo que aquí se va a hablar esta tarde. Este acto forma parte de la Universidad Social, que muchos de vosotros ya sabéis, es un espacio abierto donde intentamos combinar un poco invitados muy interesantes que nos vienen a hablar de temas que nos preocupan a todos y que necesitamos informarnos mucho más a fondo, y ellos son personas muy adecuadas para esto. Y luego hay sesiones de trabajo, de grupo más pequeño, donde podemos ya entre nosotros debatir más. Hoy también igualmente todas las preguntas que tengáis que hacer, habrá espacio suficiente para que podáis, se puede debatir hoy también, pero me refiero que luego cada 15 días los sábados a la mañana nos encontramos y seguimos trabajando. Sabéis que hicimos un acto sobre sanidad con Joan Benach, que el grupo está trabajando intentando un proyecto del Consell Comarcal Consell Municipal de Salud, porque pensamos que todos tenemos mucho que decir sobre la salud y la manera de implicarnos es cómo funcionan mejor las cosas. Bueno, doy paso a Miguel Arenas, que es profesor de la Universidad de Pompeu Fabra y abogado del colectivo Ronda y conocido nuestro hace muchos años, y Mireia García, también bienvenida, que es también abogada del colectivo Ronda, y nos vienen a hablar de pensiones, de esa cosa que tanto nos preocupa, y de malaltías invisibles, que también estamos muy interesados porque oímos muchas cosas que no nos están gustando y queremos que nos terminéis de decir. Sobre todo al final, pues cómo nos ponemos a trabajar a continuación con la información que vosotros nos dais. Bienvenidos. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, más gracias todavía por la presentación. Y yo, en mi charla, a mí me toca hablar de pensiones. Yo esta charla la titulo Pensiones, discriminación y miseria. O sea que ya os anuncio de lo que voy a hablar. El equivalente hoy a pensiones, pues por desgracia empieza a ser bastante triste. Lo digo sin ningún tipo de empaques. El sistema público de pensiones está sufriendo un golpe en su columna vertebral. Pero es un golpe en esta columna vertebral que evidentemente Rajoy lo ha hecho patente y con intensidad, pero que ya hace años que se está produciendo. Podemos remontar al año 95 y pensar en aquel famoso pacto de Toledo, en el cual se dijo, no, las pensiones no serán objeto, por supuesto, de discusión y objeto de debate político. Aquí es donde debatiremos siempre cómo tiene que ser el sistema público de pensiones. Desde entonces para aquí todo ha ido para atrás. Pero hay un momento en el que considero que empieza a agravarse esa situación de golpe contra el sistema público de pensiones. Es una ley que es la Ley 40/2007. Es un momento en el que Zapatero, todavía en el poder, decide reformar el sistema de pensiones. Sí que es verdad que en esa norma, en esa Ley 40/2007, que además dijo que la había pactado con todos los sindicatos y con la patronal y todos los operadores jurídicos y tal, todos estaban de acuerdo que buena ley, introdujo cuestiones como la pensión de viudedad de las parejas de hecho. Bueno, sí, está bien. Tampoco lo hizo en pie de igualdad con los matrimonios, con lo cual había un efecto moralista que dejaba bastante que desear. Pero de forma oculta lo que hizo fue empezar a recortar las pensiones. Para empezar, si os acordáis, eso lo hizo bastante de tapadillo, pero para acceder a una pensión de jubilación hasta aquel momento bastaba con 15 años de cotización, pero se aplicaba una doctrina del Tribunal Supremo que era la de los días cuota. Cualquier trabajador cotiza 12 meses al año y además 2 meses más por pagas extraordinarias. Era como una cotización que se nos añadía a la que ya teníamos, a la que aparecía en nuestra vida laboral. Eso en la práctica que suponía que sin tener 15 años cotizados, con poco más de 13 años y medio, ya pudiéramos acceder a una pensión de jubilación. Pues muy bien, esa doctrina de un día para otro se la carga el señor Zapatero y además pasó sin pena ni gloria, porque lo único que hizo fue añadir a la ley la cotización para acceder a la jubilación tendrá que ser efectiva. Y eso no supuso ninguna crítica, pero supuso que mucha gente dejara de poder acceder a pensiones de seguridad social, a pensión de jubilación. Seguimos avanzando y Zapatero, antes de marcharse, la tiene que liar y publica un 2 de agosto de 2011 la Ley 27/2011.
La Ley 27 de 2011 es famosa y es conocida, y publicaron 2 la oso, tiene narices entre las vacaciones, y es lo que buscaba, que no hubiera un efecto mediático. Lo que hace es elevar la pensión de jubilación por primera vez de 65 a 67 años. Es verdad que de una forma gradual y transitoria, pero da ese primer paso y dice, a partir de ahora la jubilación con 67 años. Introduce otra serie de reformas y lo que hace es dificultar, además de una forma importante, el acceso a la jubilación anticipada. Luego ya entramos en todo este tipo de temas. Zapatero ya cumplió con su parte del acuerdo y impuso condiciones muy serias para acceder a las pensiones de jubilación, pero claro, vino la época Rajoy. Y la época Rajoy le vivimos con una absoluta falta de consideración respecto al sistema público de pensiones. Aparece un Real Decreto Ley, el 20 de 2012. Recordaos que en el año 2012, si no recuerdo mal, yo creo que Rajoy publicó más de 50 Real Decretos Leyes. Es decir, publicaba las normas sin pasar por el Parlamento. ¿Para qué? No tenía por qué debatir con nadie. La crisis era la excusa perfecta para reformar todo lo que él quisiera. Pues muy bien, en ese Real Decreto Ley parece que no trataba el tema de pensiones, pero sí atacó directamente el sistema de desempleo. Es a partir de ese momento cuando las prestaciones de desempleo se reducen de forma sustancial y a partir de ese momento una persona que lleva 6 meses en desempleo ya no cobra el 60% de su prestación, sino que cobra el 50%. Cuando hablamos de prestaciones humildes, pues eso es un recorte bastante importante. Pero además dio un golpe, y además también brutal, a esa prestación que mucha gente la llama la prejubilación, ¿no? Que es el subsidio para mayores de 52 años. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento lo que hace es elevarlo de 52 a 55 años. Y eso lo publicó un viernes y entró en vigor un lunes, sin ni siquiera a poner una transitoria, sin dar ninguna posibilidad. Gente que tenía una expectativa desde hacía varios años o desde hacía meses de poder acceder a la prestación para mayores de 52 años, de la noche al día, de un día para otro, se encontró con que no podía acceder a la prestación y no podía acceder a la jubilación anticipada. Pero Rajoy, más perverso todavía, sigue publicando marcas de decretos leyes. Ese mismo año publica el Real Decreto Ley 28 de 2012. Ese decreto os sonará porque es el decreto de congelación de las pensiones. Zapatero ya lo había hecho antes, pero Rajoy repite por primera vez en la época del gobierno del PP y congela las pensiones. Luego dio lugar a una batalla intensa con las asambleas Salvem las pensiones y la marea pensionista, en la cual luchamos que ese incremento de las pensiones desvinculado del IPC es inconstitucional. Pero bueno, vino el Constitucional a decirnos todo lo contrario, que la crisis lo justifica todo. No queda contento Rajoy y en marzo del 2013 publica un Real Decreto Ley, que es el Real Decreto Ley 5/2013. Si Zapatero con la Ley 27/2011 ya había incrementado la edad de jubilación y ya había puesto dificultades para acceder a la jubilación anticipada, Rajoy aún pone más dificultades todavía para acceder a la pensión de jubilación. Luego os explicaré de qué manera. Pero además, a ese subsidio que era de mayor de 52 años y ahora eran para mayores de 55 años, lo vuelve a reformar y le pone un requisito que no había existido hasta el momento. Y es el de superar los ingresos económicos en unidad familiar. Hasta entonces, una persona que accediera a ese subsidio solamente contaban sus propios ingresos. Da igual si tenía pareja o tenía hijos y estos tenían ingresos o no por rendimientos de trabajo o de cualquier otra naturaleza. A partir de ese momento queda vinculado su subsidio a que su pareja, a que sus hijos no tengan ingresos o tengan ingresos que no superen el 75% del salario mínimo interprofesional. Para que se entienda, si quiero cobrar esa prestación y mi pareja gana 1.000 euros al mes, yo no lo percibo. Y eso pasó también, evidentemente, sin transitorias, de la noche a la mañana, gracias a esa reforma del señor Rajoy. Y Rajoy, como no se puede estar quieto, siguió adelante. Y publicó, antes de acabar el año 2013, la Ley 23/2013, que es una ley que introduce dos cuestiones absolutamente brutales en el sistema de pensiones. Una, más o menos es conocida, es el índice de revalorización. Si de aquí algunos, creo que debéis ser pensionistas, habéis recibido la famosa carta, vamos a llamarla de revalorización de este año, pues resulta que os han subido un 0,25. Bueno, recibir una carta en la que te suben 1 o 2 euros o 3 euros la pensión, pues no hace mucha ilusión, la verdad. Vale, pues eso es producto precisamente de ese índice de revalorización que desvincula el crecimiento de las pensiones, antes lo había hecho por Real Decreto Ley y ahora lo hace por ley, lo desvincula completamente del IPC. Pero no se queda contento e introduce, luego entré en ese tema también, otra revisión del sistema de pensiones que de momento no se está ni siquiera cuestionando, y es el factor de sostenibilidad. Luego lo explicaré, pero el factor de sostenibilidad es una espada de Damocles que tenemos todo encima, que entrará en vigor el 1 de enero de 2019 y que cuando llegue el próximo gobierno, que sea del color que sea, dirá, no, es que esta ley ya está, porque eso ya está integrado en la Ley General de la Seguridad Social. Bueno, luego entraré en más detalle para que lo conozcáis. Y ya casi a cabo de este primer repaso de normativa,
para explicaros la última es la Ley 1/2014, que es una ley que en principio tenía que ser positiva, porque obliga al gobierno español a cumplir con lo que ha hecho el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, y es que dijo que el acceso de las trabajadoras, hablo de mujeres, a las pensiones de invalidez y de jubilación del sistema en nuestro país es discriminatorio. Hubo un caso muy famoso, porque un juez de Barcelona hizo esa cuestión prejudicial a las comunidades europeas, era el caso del Val Moreno, sobre una señora que se dedicaba a la limpieza y que trabajaba a tiempo parcial. Y que para poder acceder a la pensión de jubilación, como era trabajadora a tiempo parcial con el sistema que había hasta aquel momento, tenía que trabajar más de 90 años para acceder a su pensión. Claro, eso desde Europa le dijeron, pues es que es como un poco difícil que una persona trabaje 90 años. Primero cuenta el trabajo, pero después manténlo durante 90 años. Y dijeron, eso tenéis que reformarlo. Y en esa ley lo reforman. Pero lo reforman, luego lo explicaré de una forma absolutamente perversa. Porque está muy bien que nos apliquen un coeficiente de parcialidad y nos digan, ahora puedes acceder a la pensión con incluso menos de los 15 años que os decía antes. ¿Por qué? Porque se te aplica el coeficiente de parcialidad. Vale, muy bien. Pero cuando me hagáis el cálculo de mi jubilación, ¿también me reduciréis el periodo para hacer el cálculo? Ah, no, eso no. Pero seguiremos haciendo el cálculo, luego avanzaré, con 25 años. ¿Y qué ocurre si solamente he trabajado 7,5? Perdóname la expresión, porque tendrás una pensión mísera, una pensión de mierda. Y ya para acabar de rematarlo, hablo de la congelación de las pensiones, hablo del índice de revalorización, pero para daros un ejemplo de lo que está ocurriendo y que no pasa absolutamente nada. El IPREM, que sería el equivalente al salario mínimo, pero a efectos de establecer prestaciones de seguridad social, es el indicador que se utiliza para pagar el subsidio de desempleo. Ese indicador está congelado desde hace ya 6 años. Para nosotros es muy fácil. Estoy en subsidio de desempleo, ¿cuánto cobras? 426 euros. ¿Por qué? Porque hace 6 años que es así. Es imposible que lo mejore. Y eso ni lo mejoró Zapatero en su momento, ni lo ha mejorado Rajoy durante todo el tiempo que lleva en el gobierno. Ya no hablo más de normas. Pero ahora voy a las cuestiones. Voy a decir algunas cuestiones que considero que apuntan en ese carácter mísero que van a alcanzar las pensiones. No estamos todavía en el momento, estamos viendo ya las dificultades para acceder a pensiones de jubilación y estamos viendo alguna pensión de jubilación bastante escandalosa por la escasa cuantía de la misma. Pero lo peor está por venir, ¿vale? En lo que es la indemnización por la pérdida de salario, porque tengamos una incapacidad permanente, también se aplica unos índices de actualización. ¿Sabéis qué índice de actualización están utilizando? El índice de revalorización de las pensiones. ¿Vale? El sistema es más perverso que todo eso, ¿vale? No tienen ninguna intención de incrementar según el IPC, sino de incrementarlo en 0,25. Desde hace 2 años que lo tenemos en vigor, a las pruebas me repito, no lo han incrementado nunca por encima de esa cantidad. Tan perverso como eso, y peor, es el cálculo de la base reguladora. Hasta ahora teníamos un sistema en el que el cálculo de la base reguladora, hablo de pensión de jubilación, con invalidez funciona de una forma un poco diferente, pero en pensión de jubilación se calculaba con los últimos 15 años. Y a partir de ahí, desde el famoso Pacto de Toledo, es que claro, es que deberíamos utilizar toda la vida laboral, es que claro, utilizar toda la vida laboral, ¿eso es positivo? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque tenemos vidas laborales desgraciadamente muy fragmentadas. Hoy trabajo, mañana no trabajo, hoy cobro el subsidio, mañana cobro el desempleo, mañana sigo sin trabajar, ahora me pido una excedencia. Por desgracia, la vida laboral de un trabajador se ha convertido en aquello de los ojos del guardián. El trabajo cuando quiero, no cuando puedo, que es diferente, ¿no? De trabajos de diferente cuantía y de diferente calidad salarial. Entonces, establecer el cálculo con toda la vida laboral es una auténtica barbaridad. Entonces lo que han hecho es no se han atrevido a dar ese paso y lo que han dicho es lo vamos a hacer de forma transitoria, pero se va a calcular con los últimos 25 años. Vale. Y si yo accedo con 15 años de pensión y no tengo, con 15 años cotizados porque no tengo más, ¿me seguirá aplicando los 25 años? Como decía antes con el ejemplo del tiempo parcial. Pues sí, se aplicará los 25 años. ¿Qué supondrá eso? Pues que mi pensión sea muy pequeña. Que mi pensión realmente sea muy pequeña. Claro, me podéis decir, bueno, pero es que hay una cosa que se llama el sistema de integración de lagunas, y es que los trabajadores, los del régimen general, las empleadas del hogar no, los autónomos tampoco, cuando no cotizan, por lo menos al hacer el cálculo de la pensión, se les aplica la base mínima de cotización en esos periodos en los que se conoce como vacíos de cotización. Claro, pero el legislador es mucho más perverso y dice, a ver, lo calculamos con 25, gente que accede solamente con 15 años. Ah, pero entonces tienen 10 años, que integramos lagunas y cotizan a base mínima. Ah, pues ya sé lo que vamos a hacer. La integración de lagunas la limitamos solamente a 4 años. Y el resto al 50% de la base mínima. Eso, para que hagáis una idea, supone que hasta ahora, cuando hacíamos un cálculo de una pensión con integración de lagunas, se iba a la pensión mínima, a 640, a 650 euros aproximadamente.
Eso va a suponer, cuando se haga ese cálculo a 25 años con integración de lagunas, pero con esos límites, que esté por debajo de los 600 euros, que es lo que ellos hacen. ¿Vale? Más cuestiones, absolutamente perversas, el tema de los años cotizados. Y aquí sí que lo tengo subrayado. Aquí hay un elemento discriminatorio absolutamente claro. Las carreras de cotización más largas son las de los hombres. Nos pongamos como nos pongamos. Luego os daré datos, no de años de cotización, pero sí de personas. Y las carreras de cotización largas las tienen los hombres. Si tenemos un hijo, ¿quién se va a quedar con el hijo en casa? ¿Y quién va a pedir la excedencia? ¿Quién va a pedir la reducción de jornada? ¿Y quién se va a plantear cerrar su carrera profesional? No hace falta que os lo diga, ¿no? Está muy claro quién es. Pues muy bien. Ahora, para acceder a la jubilación ordinaria, nos saltamos de los 65 a los 67 años. Y nos dice el gobierno, bueno, pero quien tenga una carrera de cotización importante, ese se puede jubilar con 65. Y nos ponen el tope en 38 años y medio. 38 años y 6 meses. Con la práctica habitual, no es normal que una mujer venga con esa carrera de cotización. Ojo, digo con la carrera de cotización, trabajado seguramente sí, trabajados sí, cotizados, eso es otro tema. Normalmente va a ser hombres los que tendrán esas carreras de cotización, ¿vale? Y no mujeres. Peor todavía, para la jubilación anticipada, bueno, ya que la jubilación es tan larga y la ordinaria la tenemos tan lejos, nos la ponen ahí en esos 67 años, por lo menos intentar acceder a esas jubilaciones anticipadas. Ahora tenemos dos modalidades, es la jubilación voluntaria forzosa, perdón, la jubilación anticipada forzosa o la jubilación anticipada voluntaria. La diferencia entre una y otra es que en la primera tienes que venir de una causa normalmente de crisis empresarial. Te han despedido porque la empresa iba mal, porque la empresa ha tenido que hacer cambios, etcétera, etcétera. Y en la segunda modalidad es porque tú, llegado a un momento determinado, dices me quiero jubilar. La diferencia está que uno se puede hacer a partir de 61 años y la segunda a partir de 63. Ahora bien, ¿cuántos años piden cotizados para poder acceder a esa pensión de jubilación? 33 y 35 años. Volvemos a lo mismo de antes. ¿Quién podrá hacer jubilaciones anticipadas? Exclusivamente quien tenga largas carreras de cotización. Insisto, los hombres. Seguimos ahondando en esa carga de profundidad de los años de cotización. Pero yo quiero cobrar, porque la gente se preocupa y dice, a mí me gustaría cobrar el 100% de mi jubilación. No siempre cobrar el 100% significa cobrar una jubilación digna, ni mucho menos. Pero, ¿usted quiere cobrar el 100%? Pues nada, cotiza 37 años. Antes, en principio, con 35 era suficiente, ahora tienen que ser 37 años. Insisto en la diferencia entre hombres y mujeres, porque aquí también se va a ver. Pero no nos dejemos engañar, insisto en la idea. Si yo soy trabajador autónomo o trabajadora autónoma y he cotizado 40 años a la seguridad social, pero siempre lo he hecho por base mínima, cuando pida la jubilación, mi pensión apenas será de 700 euros si llega. Y tengo el 100%. Pero si yo soy el señor X, administrador de una empresa, solamente he cotizado 15 años, pero lo he hecho por el tope de cotización, porque me lo he podido pagar, me jubilaré con el 50% a lo mejor. Y sin embargo mi pensión será de 1.500 euros. ¿Vale? No nos dejemos engañar por los porcentajes son ficticios, lo importante es la cotización Joder, qué difícil lo estás pintando, Miguel, pues aún es peor. Porque teníamos una cláusula de cierre, teníamos una garantía en el sistema, que se llamaba complemento de mínimos. Mira, mi pensión es tan baja, mi pensión es tan mísera, que voy a cobrar el complemento de mínimos. El complemento de mínimos supone, pues bueno, si no tengo ingresos, o los ingresos que tengo, que no pueden ser de trabajo evidentemente, pero pueden ser porque tenga un piso alquilado o porque tenga un plan de pensiones, no superan una cuantía que está entre 7.000 y 8.000 euros anuales, podré cobrar el complemento de mínimos y cobrar por lo menos una pensión como mínimo de 600 euros. Pues eso también lo han reformado y además de una forma muy sibilina. Y desde el 1 de enero del 2013, las nuevas pensiones que se hayan causado, ese importe del complemento de mínimos tendrá un importe máximo, que es el de la pensión no contributiva, que son 370 euros apenas. ¿Eso qué significa? Nos hemos encontrado ya en casos en que hay gente que le interesa más cobrar la pensión no contributiva que la pensión contributiva de jubilación. ¿Por qué? No se puede escoger, pero si te lo deniegan, tienes la posibilidad de no reclamar contra la seguridad social. Pues resulta que en Cataluña, la Generalitat, generosa ella, da una prestación complementaria de apenas 100 euros. Eso significa que una pensión no contributiva de jubilación estás cobrando 400 y poco euros por 14 pagas. Pues bien, hoy la pensión de jubilación puede ser incluso inferior a esa cuantía. En el caso de la ley se mira franca. Y peor todavía, ya os decía que el efecto de género es importante en la reforma, y sin embargo ha pasado bastante inadvertido porque nadie se ha dedicado a denunciarlo, pero es que además ahora ese complemento de mínimos va vinculado además a la residencia en España. Eso no existía, sí existía para las pensiones no contributivas, y me parece hasta cierto punto normal. Si yo recibo la pensión asistencial es porque estoy viviendo aquí, sino porque la voy a cobrar, ¿no?
Pero resulta que las pensiones contributivas también. Desde 1 de enero del 2013, si usted es marroquí, si usted es ecuatoriano, si usted es peruano, si usted se va a su país y no alcanza la pensión mínima en España, si quiere cobrarla, si quiere cobrar el complemento de mínimos, tiene que residir aquí. Si reside fuera, no se lo pagaré. Generosa la Seguridad Social Española, muy generosa. Sigo avanzando. El factor de sostenibilidad, os decía al principio, en el 2013 sacaron una ley, el índice de revalorización, desvinculamos del IPC, el 0,25, pero os decía, pero cuidado, está el factor de sostenibilidad. El factor de sostenibilidad supone, porque se encargó a un grupo de expertos para que lo desarrollaran, supone que, claro, nuestra esperanza de vida se está prolongando tanto en el tiempo, pues que va a ser insostenible pagar las pensiones. No se van a poder pagar. ¿Y eso qué supone? Pues que tendremos que reducir el importe mensual que se cobre de la pensión de cada pensionista en nuestro país. Eso no está en vigor, eso está aprobado, está publicado y entrará en vigor el 1 de enero de 2019 en todas las pensiones que se reconozcan a partir de ese momento. Y es tramposo, es muy tramposo, porque ya nos dijeron que nos incrementaban de 65 a 67 años la edad de jubilación precisamente por la esperanza de vida. Entonces, si me incrementas la edad de jubilación y además me reduces la pensión por la esperanza de vida, lo que estás haciendo es engañarme. Me estás recortando por 2 sitios. Por 2 sitios. Y peor todavía, ese grupo de expertos, curiosamente, menos 2 o 3, todos eran de FEDEA, que es de la Federación Española de Empresas Aseguradoras y de Banca, las que están más interesadas en que tengamos planes de pensiones privados, dicen que es un concepto transparente. ¿Transparente? Yo he hablado con economistas que han intentado calcular si ellos se aplicara el factor de sostenibilidad que supondría, y nadie sabe cuánto supone. Nadie sabe si está un recorte del 5% de mi pensión, del 15% o del 50%. Lo único que nos dicen es, según la esperanza de vida, según los ingresos y gastos del sistema. Pero eso es tramposo. Es esto la idea. Porque me lo dirán en función de una expectativa de vida que ellos calcularán que yo tendré. O no. O no. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo vivo en la Guineueta, en Barcelona. La esperanza de vida en Barcelona es una determinada. Y la estadística será la que sea. Pero entre mi barrio y Pedralbes hay 8 años de diferencia en la expectativa de vida. ¿A quién le recortamos la pensión? ¿Al señor de Pedralbes o al señor de la Guineueta? ¿Vale? Creo que es un tema para pensar. Algunos datos. Yo que soy tan apocalíptico, ¿no? Hoy repasaba, tenía datos del 2015 y repasaba para tener datos del 2016. Es verdad que pensiones hay muchas, pero estamos en un país de más de 47 millones de personas. Hay 8 millones y medio de pensionistas. 8 millones. Hay más pensiones, hay más de 9 millones de pensiones, pero como se puede compatibilizar algún tipo de pensión, como puede ser la jubilación con la viudedad, hay más pensiones, pero bueno, la ratio es de 1,10, ¿vale? De 1,10 pensiones por pensionista. Importes. Voy a ir a la jubilación porque creo que es la más visible, ¿no? La jubilación, de esos 8 millones y medio de pensionistas que hay en el país, de jubilación hay más de 5 millones y medio de pensionistas. Y cobran una pensión media en jubilación que es de 1.024 euros al mes. Esa es la pensión media. Alguno me dirá, joder, ya quisiera yo para mí, ¿no? Pues esa es la pensión media. Pero la pensión media, si tenemos en cuenta todas las pensiones, incapacidad permanente, viudedad, jubilación, baja prácticamente hasta 930 euros en Cataluña, 900 euros en el Estado. ¿Vale? Esa es la pensión media que tenemos realmente. Yo creo que el objetivo de las pensiones, de las reformas de las pensiones, es bajar la pensión media, no es bajar las pensiones a 2.567 euros, que deben ser pocas, sino que es bajar esa pensión media, que es la pensión de la gente más humilde. Pero cuando os he dicho que la cuestión de género es muy importante en la reforma de las pensiones, os hago la fotografía del momento actual en el que no ha tenido todavía ese impacto brutal la reforma en cuestión. Y en jubilación nos encontramos un primer dato que es absolutamente brutal. De esos 5 millones y medio de pensionistas que hay, 3 millones y medio son hombres y solo 2 millones son mujeres. Cuando yo decía las carreras largas de cotización y las cortas, es que hay 1,5 millones más de hombres que cobran pensión de jubilación con respecto a mujeres. ¿Por qué? Por la falta de cotización, evidentemente. Y peor todavía, entro en la cuantía de esa pensión de jubilación. La pensión de jubilación de un hombre a febrero del 2016 en nuestro país es de 1.203 euros mensuales. La pensión media de una mujer es de 748. Estamos hablando de 450 euros de diferencia entre un hombre y una mujer. Insisto, y eso se verá incluso disparado con la reforma de las pensiones. Si nos vamos a la pensión media, teniendo en cuenta todos los conceptos de pensión que hay en el sistema, la pensión media de los hombres es de 1.113 euros y la pensión media de las mujeres es de 693 euros. Es decir, prácticamente la pensión media. Más datos, absolutamente escalofriante.
De esos 8,5 millones de pensionistas que tenemos en el país, 2,5 millones están percibiendo ya a día de hoy su pensión con complemento de mínimos. Estamos hablando de una tercera parte prácticamente de las pensiones que se cobran en este país. Están justo en el complemento de mínimos. Por eso esa reforma que os estaba diciendo de que como máximo será el importe de la pensión no contributiva, lo que quiere es abundar en esa situación de miseria. Lo que quiere es que esas pensiones, que ya son mínimas de por sí, aún lo sean más todavía. Pues muy bien, 900.000 hombres cobran complemento de mínimos, 1,5 millones, más de 1,5 millones de mujeres cobran la pensión con complemento de mínimos. Esa es la realidad que tenemos ahora mismo en el sistema de pensiones. Entonces, Rajoy y Zapatero en su momento, hay que garantizar el sistema de seguridad social, hay que garantizar las pensiones. ¿Es realmente ese el problema? No, lo que quieren es reducir la cuantía media, lo que quiere es aumentar el número de pensiones con complemento de mínimos, lo que quiere es que ese complemento de mínimos aún sea más bajo y, en definitiva, lo que quiere es incentivar los planes de pensiones privados. No, yo acabo ya enseguida mi intervención, pero me gustaría daros 4 datos más, sin ser muy pesado con el tema de los datos. Me cogía la ley de presupuestos, y si cogemos la ley de presupuestos del 2016, pues la verdad es que los números marean. Menos mal que tenemos euros y no pesetas para esto, porque si no sería imposible de decirlo. Estamos hablando de un presupuesto de más de 382.000 millones de euros. Bueno, las pensiones, o el coste de seguridad social, son de 145.000 millones, las pensiones son menos. ¿Vale? Bueno, sí que es una cuantía importante, pues lo estaba diciendo antes. De las pensiones, si el 30% son con complemento de mínimos, os podéis imaginar que conforme se cobre se gasta. ¿Eso dónde se inyecta? En el sistema. Eso no se queda en el bolsillo.